Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio de disertación respecto a tópicos de la psicología forense. Mi nombre es Perla Razo Martínez, perita en psicología, siempre buscando trabajar con un enfoque de derechos humanos, de perspectiva de infancia y de género. Y bueno, el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre un tema que he tenido en la mente toda esta semana y que he estado constantemente por un caso específico que tengo y lo que una valorada me dijo respecto a una relación de violencia de género. El asunto es una violencia de género con una tentativa de feminicidio. Sé que es un tema bastante delicado, entonces trataré de tocarlo con toda la sensibilidad que implica. Pero bueno, entonces, ella me decía que se sintió más en riesgo cuando decidió salirse de esa relación violenta a permanecer dentro de la relación violenta. Y entonces me puse a reflexionar sobre esto que ella me comentaba y concluí que efectivamente el riesgo feminicida aumenta cuando las mujeres deciden separarse. Es decir, que la separación, el divorcio, aumenta la probabilidad de generar una violencia más grave, de generar un feminicidio. ¿Y por qué? Vamos a hablar acerca de esto y voy a tratar de explicarles por qué la separación es uno de los mayores predictores de feminicidio y cómo vamos a evaluar este riesgo. Entonces hay que entender que cuando una mujer está en una relación violenta por violencia de género y está en este espacio privado con su pareja, la pareja masculina tiene el control respecto a esta mujer, puede mantenerla dominada, puede ejercer libremente la violencia, puede generar un control absoluto a nivel económico, patrimonial, sexual, físico, psicológico, etc. Sin embargo, cuando la víctima decide separarse, el agresor ya no tiene el control absoluto. El agresor ya no puede mantener esta dinámica y esta simetría de poder, situación que lo va a enfurecer aún más. Y va a buscar todos los mecanismos, todos los medios y todas las formas para regresar a ese control absoluto. Se ha demostrado científicamente que entre 2 y 7 veces durante los primeros 3 meses hay riesgo feminicida después de la separación. Es decir, que 7 de 10 relaciones que se han separado por violencia de género tienen mayor riesgo o se ha demostrado alguna tentativa o culminación de feminicidio porque la pareja se fue. Y entonces, al ver esto, tenemos que mejorar las valoraciones de riesgo que se les hacen a las víctimas para las medidas cautelar, para todos estos procesos jurídicos, ya que se necesita entender que aunque ya no la esté golpeando, ya no esté generando este control absoluto sobre ella, sí vamos a estar frente a una situación de riesgo mayor. ¿Por qué? Porque justamente ya no tengo el control, porque ya se fue. Y entonces voy a tener factores que aumenten el peligro. Los celos. Antes podía tener controlado este factor. ¿Por qué? Porque la tenía aquí, no le dejaba tener un celular, no tenía redes sociales, no le permitía hablar con nadie, la tenía encerrada, controlada, y cuando había alguna conducta, lo pongo entre comillas, que el agresor consideraba aumentaban sus celos, había una consecuencia, golpes, violencia de cualquier forma. Cuando ya no está, cuando la relación culmina, ya no puedo como agresor controlar eso. Entonces, este factor de celos aumenta. El control coercitivo, que era lo que les comentaba hace un rato, ya no hay ese control. Ya no la tengo aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta necesidad de control va a aumentar y va a buscar cualquier medio para volver a recuperarlo. Y es cuando se empieza con amenazas de muerte más claras. ¿Por qué? Porque el agresor va a estar experimentando toda esta crisis de estar perdiendo su dominio.
¿Habrá algún intento previo de cualquier situación violenta durante la relación? Hay que valorarlo bien. Si hubo algún estrangulamiento, que es lo más frecuente que encontramos, si hubo alguna violencia física tan grave que casi termina en el fallecimiento, todas estas amenazas, si hay posesión de armas, si hay separación reciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan de separados? Todos estos elementos, todos estos procesos nosotros los debemos tener en consideración para entender claramente que el riesgo ha aumentado. Y es algo que yo discuto mucho cuando se hacen oficialmente por las instituciones estas valoraciones de riesgo y dicen en la segunda, ¿no? Valoración de riesgo. Ya pasó la primera, 3 meses, viene la segunda y en esta segunda dicen ya no hay riesgo. ¿Por qué? Porque cuando le preguntan a la víctima, ¿te está golpeando? Ella dice que no, ya no la golpea, ya no vive con él. Si le preguntan, ¿te ha dejado sin dinero? Pues no, ya no vivo con él. ¿Te ha pateado, cacheteado, jalado el cabello, agredido sexualmente? No. ¿Por qué? Porque no vivo con él. Eso no quiere decir que el riesgo haya desaparecido. Estamos en un riesgo distinto e incluso más latente. Habría que analizar entonces si dentro de toda esta historia de violencia, todo este proceso de violencia de género en el que estuvo sometida la víctima, hubo estas amenazas, hubo esta búsqueda de control y si ahora hay amenazas para la vida, la sigue, la acecha, la acosa, a lo mejor ya no se le acerca físicamente, ya no le ha dado un golpe, pero la manda a vigilar, pero la acecha, pero ella recibe llamadas constantes de un número desconocido, etc. Hay que tener claro el patrón del control coercitivo que ha existido en la dinámica. Eso nos va a permitir sí o sí valorar el riesgo, poder tener claro cómo está este patrón, cómo se ha dado el control, cómo empezó, cuándo tomó más fuerza, en qué momento y cómo se separaron y cómo este agresor quiso recuperar el control los primeros días de la separación. Y aquí va a entrar un fenómeno que estaremos hablando en otro momento, que es la violencia vicaria. Cómo la violencia vicaria puede llegar a generarse en la separación. Formas de violencia de género que aumentan el riesgo feminicida, incluso infanticida, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho control. La ruptura del contacto seguro, ¿no? También antes él tenía asegurado el control y el contacto con ella, ahora ya no. Entonces, aumenta el riesgo. La capacidad del agresor a actuar impulsivamente, un estado emocional no controlado y, por supuesto, el aumento de este factor, consumo de sustancias, alcohol y cualquier droga, ¿no? Hay que tenerlo claro. ¿Cómo se puede salvar la vida de una víctima cuando decide separarse? Y esta parte es súper importante. Por eso hay que hacer buenas valoraciones de riesgo para saber si la víctima requiere un refugio. Tener estas medidas de protección, redes familiares, denuncia para activar el estado jurídico, planes de seguridad personalizados, cualquier tipo de estrategia que se puedan hacer para salvaguardar la seguridad de las víctimas. ¿Okay? Quiero leerles una reflexión acerca de este proceso. Fíjense. Tenía 14 años cuando mi maestra notó que yo temblaba cada vez que veía a mi padrastro, esperándome fuera de la escuela. Un día me dijo, si necesitas ayuda, solo dime. Ese día le conté, ella denunció y este acto me salvó. ¿Por qué hablo de la relación también con los niños? Porque los niños son el reflejo de lo que está pasando en la casa. Este es un caso de una niña en donde su mamá era víctima de esta violencia de género. Ella le tenía miedo horrible al padrastro y el control del padrastro sobre la mamá era ir a la escuela por la niña para que no tuviera la mamá ninguna oportunidad de escape, ninguna forma para poder escaparse. Entender estos indicadores siempre van a salvar la vida de las víctimas. Es muy importante que nosotros podamos identificar estos riesgos y cómo la separación los va a aumentar. El agresor feminicida siempre va a buscar tener el control sobre la víctima bajo cualquier circunstancia, y cuando este control se pierde a través de la separación y se observa desde la óptica distorsionada del agresor un empoderamiento femenino, la posibilidad de que ella tenga libertad, este riesgo va a aumentar. Entonces,
les invito a que seamos muy cautos con la forma en la que vamos a trabajar estas dinámicas y la manera en la que vamos a desarrollar nuestras valoraciones de riesgo. El riesgo no se mide solamente por cuántos golpes le da a la semana. El riesgo se mide por este análisis del control coercitivo, cómo se ha dado, cómo ha permanecido y cuáles son las características y tipos de violencia que el agresor ha gestado sobre la víctima y cómo se pueden desarrollar durante esta separación. Y bueno, las invito a que si quieren algún tema específico, si tienen algún comentario, voy a estar encantada de leerlos en la cajita de información. Les reitero, soy Perla Razo Martínez, perita en psicología forense, siempre buscando trabajar con una perspectiva de género, derechos humanos e infancia. Muchísimas gracias.